Buenas tardes, vamos a comenzar un nuevo curso. Este curso es una visión bibliográfica de los temas de cirugía percutánea y cirugía invasiva mínima y radiología intervencionista. Va a estar a cargo cada una de las clases de cada uno de nuestros fellows de este año 2016-2017, con la presencia de diferentes staff y después en algunos temas particulares de diferentes especialistas invitados que van a hacer comentarios. La temática va a ser una hora de curso, la primera media hora es la presentación, la segunda media hora es la de discusión sobre los temas tratados en la presentación. La idea es que este curso va a estar en la página de yourlearning.net con la idea de que cada uno pueda acceder, como si fueran los capítulos de un libro, a las clases y poder refrescar cada uno de los temas cuando lo precise. La primera charla va a estar a cargo del doctor Emilio Invernizzi. Emilio, empezamos. Bueno, muchas gracias. En este primer encuentro vamos a hablar y a tratar de hacer una pequeña introducción a algunos conceptos de la cirugía mini-invasiva y particularmente de la radiología intervencionista, y asimismo con una orientación en tratar de ver algunos aspectos útiles para cuando uno tiene que desarrollar la práctica, no tanto de los temas de cada órgano o sistema, sino algo más genérico, ¿no? Bueno, vamos a primeramente hacer una breve introducción, sobre todo hacia el concepto de cómo entendemos la especialidad. Después vamos a ver algunos aspectos de la preparación del paciente antes de las intervenciones, aspectos básicos de radioprotección. Después reutilicemos mucho material, vamos a ver algunos conceptos de cómo procesarlos y de bioseguridad en el quirófano. Muchas veces nos preguntan qué es esto del intervencionismo guiado por imágenes, la cirugía mini-invasiva, y imaginémonos a los equipos que tratan los problemas quirúrgicos, que muchas veces son problemas diagnósticos o bien terapéuticos, como si fuera un equipo que está dentro de una caja de herramientas. Y cuando uno abre esta caja de herramientas de los equipos, digamos, ¿con qué nos encontramos? Con la cirugía convencional, nos encontramos con la cirugía laparoscópica, con sus distintas variantes, con la cirugía endoscópica, en sus versiones luminal o bien a través de la cirugía Knox, y con el intervencionismo guiado por imágenes en sus dos grandes vertientes, que es el intervencionismo vascular y no vascular. A estos tres elementos, a estas tres herramientas, es lo que en conjunto se denomina cirugía mini-invasiva. A los inicios inicia como procedimientos diagnósticos invasivos y que posteriormente va, digamos, abarcando o extendiéndose a su uso terapéutico, y en concomitancia con el avance biotecnológico cada vez es mayor el campo de acción que tenemos. ¿Cómo nos llegan los pacientes? Habitualmente, en nuestra práctica habitual, nos llegan los pacientes a través de interconsultas en los sanatorios, es muy frecuente, o bien a través de una consulta programada, que nos visitan en consultorio. Entonces vamos a tratar de ver, sobre todo de eso, algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Primeramente, como trabajamos con guía imagenológica puntualmente en el procedimiento,
tenemos que estar muy pendientes y tener la mayor información que nos brindan las imágenes prequirúrgicas para tratar de llegar al procedimiento con la mayor información y no encontrarnos, tratar de evitar las sorpresas dentro ya de la cirugía en sí. Con esto quiero decir, si vamos a planificar un abordaje ecográfico y nunca hicimos una ecografía de ese paciente, a veces nos llevamos a la sorpresa de que con la ecografía no vemos puntualmente la patología que buscamos en ese paciente. Entonces siempre hay que tratar de, antes de estar en la sala operatoria, de contar con la mayor información posible de las imágenes que tengamos. Asimismo, para tratar de llegar al diagnóstico y sobre todo para tratar de planificar una buena cirugía, tenemos que a veces contar con algunos otros, ya sean laboratorios o exámenes complementarios que nos puedan ser de utilidad. Y ver algunos aspectos de los antecedentes del paciente, de enfermedades que puedan interferir ya sea en la cirugía o bien en la toma de decisiones nuestras, de alergias. Puntualmente utilizamos mucho contraste y si bien es raro, la alergia o los efectos adversos del contraste iodado, hay que tenerlo muy en cuenta, como además de las alergias en relación al contraste iodado, hay que tener en cuenta trabajamos muchos pacientes añosos y por más que no, por ejemplo, en intervencionismo no vascular, que no inyectemos contraste endovenoso, todo el contraste que nosotros introducimos de alguna manera se absorbe en parte. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Respecto a las vacunas, es importante, sobre todo la vacuna antitetánica, tenerla actualizada y si no está o no tenemos un certificado, iniciar el esquema de vacunación o por lo menos hacer el refuerzo con la vacuna doble adultos. También es importante los medicamentos que puede llegar a tomar el paciente o drogas de uso que utilice. Una vez que tenemos la información respecto del paciente y de la patología que tiene, hacer la propuesta terapéutica y el consentimiento informado. Es importante que a veces, al hablar de cirugía mini-invasiva, a veces se minimiza los potenciales efectos adversos, sobre todo. O sea, que un procedimiento sea con mínima invasión no significa que no pueda traer grandes consecuencias como complicaciones. Estamos hablando fundamentalmente de sangrado, de complicaciones hemorrágicas o de complicaciones infecciosas. Pero para cada procedimiento en sí vamos a tener diferentes complicaciones que es bueno conversarlas con el paciente para que estemos en conocimiento. Otro problema con el que nos enfrentamos, no es un problema, sino es una circunstancia que nos enfrentamos a diario, es los pacientes anticoagulados y siempre nos preguntamos qué hacer con el manejo de la anticoagulación o de la antiagregación cuando vamos a hacer un procedimiento intervencionista. La Sociedad Europea de Radiología Intervencionista, la CIRSE, desarrolló el consenso guía para manejo de la coagulación en radiología intervencionista. Como primera algunos recuerdos para saber qué evaluamos cuando evaluamos el tiempo de protrombina o el RIM. Estamos evaluando la vía extrínseca de la coagulación, que es la que más nos interesa porque es
la vía que se activa cuando hay lesión vascular, y es la que uno siempre está más pendiente. Asimismo, el KPTT, que evalúa fundamentalmente la vía intrínseca, pero que se ve afectada en pacientes o con enfermedades, con coagulopatías, o bien con pacientes también anticoagulados por heparina. Entonces, siempre es importante. Y el conteo de plaquetas, también importante para tenerlo en cuenta. Vamos a hacer algún repasito de algunos manejos con la medicación anticoagulante y antitrombótica, fundamentalmente con la que nos podemos encontrar en el paciente programado, que son los que se manejan por vía oral y que toman los pacientes en forma crónica. La aspirina, que es un inhibidor irreversible de la COX, que además a altas dosis puede afectar otras vías de activación y agregación plaquetaria, y al ser irreversible tenemos que saber que va a afectar toda la vida media de la plaqueta. O sea, la vida media de la plaqueta aproximadamente son 7 a 10 días, y que independientemente de la dosis, la plaqueta que esté inactiva por aspirina no va a funcionar. Por tanto, por un lado la aspirina, el clopidogrel, que es otro antiagregante plaquetario, que es por otra vía, es un antagonista de la agregación plaquetaria por la vía del ADP, que también es irreversible por toda la vida plaquetaria. En este interesante trabajo que encontramos que aproximadamente son casi 300 pacientes en 2 líneas de estudio, a doble ciego, compara la utilización de aspirina en forma crónica de 75 miligramos versus placebo, y lo que busca es, compara el sangrado y las complicaciones trombóticas en los 30 días postoperatorios de los pacientes. Y si bien no demuestra beneficios, lo que no encuentra diferencias ni en sangrado ni en alteraciones trombóticas en ninguno de los dos grupos, con lo cual pone en duda si es necesario suspender la tromboprofilaxis con aspirina en cirugía. De todas maneras, cuando esté indicada que vamos a ver más tarde, la suspensión de la antiagregación plaquetaria, se habla de que entre 5 y 7 días, como estos dos que vimos son irreversibles, entre 5 y 7 días está más o menos el 50% del pool de plaquetas, es suficiente como para alcanzar un nivel de agregación plaquetaria para afrontar el procedimiento. El acenopumarol, que es un anticoagulante, que es un antagonista de la vitamina K, es también muy utilizado en pacientes con alteraciones con distintas patologías, y cuando es necesario su suspensión, hay que 5 días antes suspenderlo y cambiarlo de heparina de bajo peso molecular, y 12 horas antes del procedimiento dar la última dosis de heparinoprofilaxis. Cuando hay urgencia, el efecto del acenopumarol se puede revertir con factores protomino o con plasma fresco congelado. Dabigatran, que es la marca comercial conocida es el Pradaxa, que es un inhibidor directo de la trombina, funcionalmente más o menos es como las heparinas de bajo peso molecular. Su vida media de 12 a 17 horas, o sea que con 12 a 17 horas desde la última dosis estaríamos en rango de coagulación. De todas maneras hay que controlarlo. En urgencia se puede revertir con plasma fresco, con factores protomínicos, y en cirugía programada depende un poco de la función renal. Cuando es una función renal normal,
suspendiéndolo un día antes, ya el nivel el nivel de coagulación es en teoría normal, y con 2 días más. Una estrategia que se puede utilizar cuando hay dudas respecto a la función renal es cambiarlo a heparinas y de esa manera hacer una estrategia similar a los antivitaminas. Para adecuar los niveles de la coagulación, previo a un procedimiento de radiología intervencionista, tenemos que conocer el riesgo del procedimiento que vamos a hacer, el riesgo de producir alteraciones hemorrágicas o complicaciones hemorrágicas, conocer los límites de los procedimientos, si es que la coagulación no va a ser corregida a valores normales. ¿Qué queremos decir con esto? Que por ahí vamos a ver que hay procedimientos que tienen bajo riesgo de sangrado y que no haría falta corregir la coagulación, pero que en nuestra estrategia, si tenemos algún cambio de plan intraoperatorio, y nosotros, por ejemplo, un cambio de botón gástrico, que es de bajo riesgo, ahora lo vamos a ver, cuando no podemos poner un botón gástrico tenemos un problema y ya tenemos que pasar a hacer una gastrostomía, tiene un riesgo un poquito más alto de hemorragia. Entonces, si no vamos a corregir la hemostasia, tenemos que saber que estamos un poquito limitados en cuanto a hasta dónde invadir al paciente en ese momento. Y a su vez tenemos que conocer las indicaciones y cómo se utilizan los hemoderivados para mejorar la coagulación o la agregación plaquetaria. En este consenso que les mencionaba al principio, divide a los procedimientos de radiología intervencionista en de bajo, moderado y alto riesgo a sangrado. Y de acuerdo a eso, vamos a ver qué conductas tenemos que tomar con ya sea suspender un anticoagulante, un antiagregante, y vemos que en los de bajo riesgo de sangrado, con un RIN, solo hay que corregirlo cuando el RIN es mayor a 2, o cuando hay una plaquetopenia menor a 50, no hace falta suspender la aspirina, y sí el clopidogrel. En los de moderado riesgo de sangrado, tenemos que corregir el RIN cuando hacia un RIN menor a 1,5, y tenemos que suspender el clopidogrel y no así la aspirina. En cambio, cuando estamos en un procedimiento que tiene alto riesgo a complicaciones hemorrágicas, ahí sí hay que suspender la aspirina y llevar hacia los valores de coagulación normales. ¿Qué fármacos o hemoderivados tenemos para mejorar la coagulación? Bueno, la protamina. La protamina es se utiliza en situaciones de emergencia para revertir las heparinas, fundamentalmente la heparina no fraccionada. Y se utiliza a dosis de 1 miligramo cada 100 unidades internacionales de heparina a revertir, y no hay que utilizar más de 50 miligramos en bolio. La vitamina K, que si bien se puede utilizar vía oral, endovenosa, subcutánea o intramuscular, algunas consideraciones: que la endovenosa tiene un potencial bajo riesgo a anafilaxia o efectos, a complicaciones alérgicas. También, tanto las ampollas como los comprimidos que vienen para ingesta vía oral, es necesario que haya circulación enteropática. Entonces, nosotros que manejamos muchos pacientes con colestasis, no va a ser efectiva la vitamina K por vía oral en ninguna de sus presentaciones.
y asimismo no es útil más de 5 días de terapia con vitamina K por cualquiera de las vías, y tampoco es útil más de 50 miligramos al día. Los factores protrombínicos, los conocidos Veriplex o Protonplex, que tienen distintas unidades por frasco, son ultrafiltrados también del plasma, disminuyen muchísimo el riesgo, casi a cero, el riesgo de transmisión de enfermedades por vía hematógena. Pero es importante, no son sintéticos. Esto también es para tener en cuenta cuando utilizamos, cuando estamos tratando pacientes que no aceptan transfusiones. Esto es un derivado, que si uno lo a veces lo aceptan y otros tampoco lo aceptan. Siempre se administra en forma conjunta con vitamina K, y esto no hay que administrarlo en bolo, y se pasa, en general se diluye en solución fisiológica y se pasan de 15 a 30 minutos. La dosis no es tan sencillo. Hay distintas formas de cálculo de dosis de concentrados protrombínicos. Acá ponemos algunas de las formas, pero en general trabajamos en conjunto con hematólogos que nos indican cuánto usar en cada paciente, pero esto es para tener una idea de cómo hay que hacer. Y si no, hay calculadores de dosis automáticos. No hay que dar más de 3.000 unidades, porque tienen mucho riesgo a producir problemas trombóticos. Y en esta página que les mostraron, ese link, es un calculador para dosis, cuánto dar de factores protrombínicos. Bien. El plasma fresco congelado tiene, como todos los hemoderivados, el riesgo de transmisión de enfermedades, y para hacer un cálculo de dosis son de 10 a 20 mililitros por kilo. Concentrado de plaquetas, una unidad por cada 10 kilos. Esto lo usamos seguido para utilidad. Ahora vamos a pasar a hablar algunos temas de radioprotección. Más o menos, este es un dato que sacamos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Dice que más o menos en el mundo normalmente se hacen 2.000 millones de procedimientos diagnósticos y terapéuticos utilizando radiación reducida. ¿Y qué efectos qué sucede o cómo interactúa los rayos X, la radiación ionizante en el tejido? En general, a través del daño en ADN celular. Por distintos métodos, efectos que llamamos, puede producir o bien un daño letal en la célula, un daño subletal. Cuando produce un daño letal es una muerte celular que está dentro de los llamados efectos deterministas, o cuando es un daño subletal, que por los mecanismos de reparación se induce la muerte celular. Estos se llaman efectos deterministas. Ahora vamos a ver ejemplos de efectos deterministas. O cuando estos mecanismos de reparación fallan y la célula sí, está bien, y continúa el ciclo celular con mitosis. Esto es lo que nos va a llamar el efecto estocástico. Cuando estos efectos se producen en células somáticas, están asociados a la carcinogénesis y al aumento o al desarrollo de cáncer. Y cuando están producidos sobre células gonadales, es donde puede generarse efectos hereditarios a nivel genómico. Efectos deterministas o radiolesiones. Estos son los que tienen un umbral de dosis para el cual se produce una lesión, y que por encima de esta
los efectos van a aumentar, o sea que va a ser peor cada vez que aumente la lesión. Así es a nivel de la piel, con eritemas, con quemaduras, con alopecia, a nivel del ojo, con opacidades o con cataratas. Estos son todos efectos deterministas que se producen y son dependientes de dosis. En el sistema hematopoyético, fundamentalmente con disminución de las células maduras. A nivel del tracto intestinal, que puede producir daño por lesión de las células epiteliales. A nivel de los órganos reproductivos, con esterilidad, que dependiendo de la dosis puede ser una esterilidad temporal o permanente. El sistema nervioso, que el sistema nervioso central en la etapa adulta es muy resistente al daño, pero a muy altas dosis pueden haber efectos. Y en otros órganos como el pulmón y el riñón también puede producir a través de, mediante efectos deterministas, puede producir daño. Acá vemos un cuadrito de los efectos de la radiación en el momento de la gestación. Y vemos que desde producir antes de la implantación, en general el aborto espontáneo, a producir malformaciones en el feto, retraso mental, o ya cuando estamos acercándonos hacia el tercer trimestre, el riesgo se hace similar al de un adulto. Y ahora vamos a hablar del efecto estocástico. El efecto estocástico es, independientemente de la dosis de radiación, las células y el ADN de las células tienen predisposición o no a que se produzcan, ¿no? Es decir, o se producen o no, pero no va a depender y la gravedad no va a aumentar de acuerdo a la dosis. Las células, mientras mayor sea su tasa de mitosis y mientras menos diferenciadas son, mayor es el riesgo o la radiosensibilidad que tienen. Bien, y hablando puntualmente de radioprotección, ¿qué objetivos persigue? Evitar las radiolesiones por los efectos deterministas y disminuir la probabilidad de aparición de efectos estocásticos. Se basa en tres principios: justificación, limitar la dosis y optimización de la protección. La justificación del estudio o del procedimiento es hacer justamente lo que sea, lo que tenga indicación y no sobreindicar. Básicamente lo podemos resumir en eso. La limitación de dosis, esto es fundamentalmente para limitar la dosis, pero está hablando no tanto del paciente, porque si está bien justificado el estudio, este término de limitación de dosis no se aplica a este principio. ¿Por qué? Porque si el riesgo-beneficio de la radiación para el paciente hace que esté bien indicado, o sea, que es necesario y que le va a producir beneficio, no importa la dosis del paciente, sino que este término de limitación, este principio de limitación de dosis, tiene importancia para el personal de salud. Los equipos más modernos tienen fluoroscopía pulsada. Siempre que se pueda, hay que utilizar fluoroscopía pulsada, evitar el cine y tratar de colimar la imagen. Esto es en referencia a limitación de dosis. Y optimizar la protección habla de, primeramente, reducir el tiempo de estudio. Está la ley del inverso cuadrado, que es conocida también como la ley de un paso atrás. Esto habla de, es una fórmula matemática que demuestra cómo va disminuyendo la dosis de acuerdo a la distancia de la fuente emisora.
que no es exacto lo que les voy a decir, pero más o menos cada metro que uno se aleja de la fuente está disminuyendo la mitad la radiación. ¿Mm? Y el tercer elemento de la optimización de la rotación es la utilización del blindaje. El blindaje, podemos ver un montón de chalecos. Acá les muestro dos. Este es el pantalón pollera, que es tal vez el que mejor protege. Después tenemos todos estos que tienen, atrás tienen en general dos hunchos cruzados. Y muchas veces vemos gente trabajando de espalda. Entonces, además de usarlos, hay que tratar de usarlos bien. Los protectores oculares, los protectores tiroides y los protectores de cortina. ¿Ah? También existen guantes quirúrgicos plomados, pero hay algunos que no recomiendan usarlos porque al ser incómodos, a veces se prolonga el tiempo de la cirugía y el beneficio que hay de usarlos es muy poco. Y además son muy caros, pero si están al alcance se pueden utilizar. En este grafiquito lo pusimos para ver algunas cositas que queríamos representar. Este es un arco en C donde está el intensificador de imagen y el emisor de rayos. Hay que saber que el elemento que más irradia es el paciente. Los rayos salen por una dirección determinada y van a interactuar en el organismo, y es el paciente el que más irradia. De tal manera que mientras más cerca esté el intensificador de imagen del paciente y mientras más lejos esté la fuente de rayos del paciente, menor va a ser la irradiación y a su vez menores van a ser las posibilidades de lesiones por radiación en el paciente. Acá podemos ver nos muestra algunos sensores que se utilizan en el personal. Hay sensores oculares, sensores en manos, sensores debajo del chaleco y sensores tiroideos. Todo esto va a tratar de no parecernos a lo menos radiactivo. Procesamiento de materiales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hay instrumentos que son críticos, semicríticos y no críticos. Los instrumentos críticos son los que entran en contacto con el paciente, penetran, digamos, los tejidos, y lo que hay que hacer es esterilizarlos, o sea, en autoclave, en óxido de etileno. Y los semicríticos son los que están en contacto con mucosas. Nosotros usamos prácticamente siempre los críticos, ¿verdad? Entonces, para los críticos, ¿qué hay que hacer? Hay que esterilizarlos, que el término esterilizar es eliminación completa de toda forma de vida. Y para los semicríticos, con una desinfección de alta efectividad sería suficiente. Ahora vamos a ver cómo. Siempre para procesar materiales tenemos que continuar con las normas de bioseguridad y los elementos de barrera. El procesamiento del material empieza con la limpieza en la mesa, o sea, tratar de mantener siempre el instrumental libre de sangre. Básicamente es eso. Posteriormente le vamos a hacer un prelavado, que de la mesa quirúrgica la vamos a pasar al detergente enzimático, que depende de la concentración de acuerdo a la marca, y eso también va en relación al tiempo que está indicado, pero no menos de 5 minutos nunca. Después vamos a hacer un lavado mecánico intenso, un enjuague con agua corriente, con agua a chorro. Posteriormente le vamos a hacer un enjuague con alcohol, que más que enjuague nos va a ayudar a un secado eficiente. Y la desinfección de alta efectividad
la vamos a hacer en general con glutaraldehído, o actualmente se utiliza más el ortoftaldehído, que es el OPA o Sidex-OPA, una de las marcas comerciales más conocidas. ¿Qué diferencias hay entre estos dos, que son con los que más nos encontramos? Bueno, el glutaraldehído necesita ser diluido en agua y, en general, el tiempo indicado es de 20 a 45 minutos. Este tiene efectos de esterilizar, pero en hasta 10 horas, o sea que no se utiliza. Es muy tóxico, es muy mutágeno y es muy volátil. Eso lo vemos claramente en el olor que tiene. El Sidex-OPA, que es un poquito más clarito, lo vemos, no se diluye en agua, es menos volátil y tóxico y tiene la ventaja de que es más rápido. Con 10 minutos de exposición alcanza. Y lo otro que se utiliza para los materiales que utilizamos es el óxido de etileno, que es un método de esterilización. Algunas cositas de bioseguridad en quirófano. La bioseguridad son las medidas que tienden a proteger la salud tanto del personal como en este caso de los pacientes y de la comunidad. Se basa en 3 principios, que es la universalidad, que esto es, básicamente uno tiene que trabajar pensando que el paciente es un potencial portador de cualquier infección. No dar por sano a nadie hasta que se demuestre lo contrario. El uso de barreras y los medios de eliminación adecuados del material contaminado. ¿Ante qué riesgos estamos expuestos? Riesgos biológicos, químicos, físicos y mecánicos. Los biológicos son los que por ahí más siempre estamos más pendientes, pero todos los demás también son riesgos. ¿Y quiénes están expuestos a estos riesgos? Los pacientes, los trabajadores de salud y la comunidad. Esto es una tablita hablando de riesgo biológico, los distintos gérmenes, el potencial de riesgo que tienen de infección. Y esto es como uno de los que utilizamos siempre en material cortopunzante, siempre estamos pendientes de saber esto. ¿Qué riesgo tenemos ante un pinchazo o ante un accidente con cortopunzante de transmitir una enfermedad viral? VIH, 0,3% de riesgo. O sea, que 3 de cada 1000 accidentes por cortopunzantes pueden infectarse. La hepatitis B, para pacientes adecuadamente vacunados, personal adecuadamente vacunado, es casi nula. En cambio, para los no vacunados, fíjense cómo aumenta el riesgo. Y la hepatitis C, es variable esto, pero se habla, los datos del CDC hablan de que es del 1,8% el riesgo. Esto no podemos dejar de tener. Ninguna persona que trabaja en relación con pacientes puede no estar vacunado contra la hepatitis B. Por supuesto, el lavado de manos, la protección de barrera con guantes, protectores oculares, barbijos, cofia y bata. Manipular el instrumental manipular cortopunzante con instrumental, fundamentalmente manga corta, y utilizar adecuadamente los descartables, siempre lavarnos las manos. Estos descartadores tienen un problema con el que nosotros nos enfrentamos. A veces tenemos elementos que pinchan, que están contaminados con ese nivel y que son largos y no entran a estos. Eso es habitual. Y una de las cosas que pasan frecuentemente es pincharse con eso. Existen descartadores que son largos, no encontré fotos para mostrarles, pero que vienen. Pero si no entran en el depósito, la punta para abajo, dejarlos ahí y que
y después de contaminarlo, no empezar a doblarlo porque es una forma de pincharse que puede ser muy evitable. Dos palabras de esto. El uso del doble guante. ¿Es realmente protector? Esto es una revisión presentada en Intramed, que ahora les muestro la bibliografía, pero que concluye, si bien no hay muestras de infección, sino que son todos estudios que ven en el uso de doble guante, si se pincha o no se pincha el de abajo. Y realmente el uso de doble guante disminuye la rotura del guante interno. Hay varios, entre ellos revisiones de Cochrane con muchos pacientes, que lo comparan y que hacen inducir que es beneficioso el uso de doble guante. Muy bien. Bueno, abrimos a preguntas, comentarios. Hay un comentario, es muy cierto que, por ejemplo, cuando damos vitamina K endovenosa, perdón, vitamina K en la ampolla endovenosa, pero lo hacemos tomar al paciente. Muchas veces se lo hacemos en pacientes que tienen, por ejemplo, una obstrucción neoplásica de biliar y no tienen bilis en el intestino. No tienen, por lo tanto, circulación enterohepática, no tienen, por lo tanto, bilis en el intestino y, por lo tanto, no podrían absorber la vitamina K, que es una de las causas por las cuales los pacientes tienen baja, tienen la coagulopatía. Pero la gente mejora. Posiblemente sea que a altas dosis, o sea, con una ampolla de 10 miligramos, a altas dosis, algo se absorbe aunque no haya circuito enteropático. Sí. Entonces, por eso, pero es importante saber que una manera fácil, muy barata y que mejora los resultados de la coagulopatía es, aún en pacientes con ictericia neoplásica, darles las ampollas endovenosas por boca para que tomen una por día durante 5 días y eso algo se absorbe y eso hace que mejore la coagulación. Sí, es cierto. Un tema más que interesante. El tema de la aspirina también es muy interesante. Según los lineamientos del CIRSE, la Sociedad Europea de Intervencionismo, en realidad para hacer una biopsia hepática no tendríamos que suspender la aspirina. Mi opinión es que en nuestro medio vamos a seguir suspendiendo la aspirina, pero reconozco que es sin demasiado fundamento, ¿no es cierto? El trabajo fue interesante porque demostró, porque lo que pude leer y vos comentaste, el trabajo demostró de que no aumentaba la hemorragia. Ahora, suspenderla tampoco aumentaba los trastornos trombólicos, o sea que la aspirina pareciera que no trae demasiados problemas, pero no sé si tampoco si sirve tanto, pero bueno. Pero yo creo que suspenderla, sí. El problema que tenemos, y cada vez tenemos más problemas con esto, es el clopidogrel. Donde, por ejemplo, un paciente que tuvimos hace relativamente poco tiempo, que le colocan stents cerebrales, liberadores de droga, necesita clopidogrel porque está colocado hace menos de 5 días el stent cerebral. El paciente hace una colecistitis alitiásica del enfermo crítico en el postoperatorio después del stent, y entonces había que drenarle la vesícula. ¿Por qué? Porque tiene una colecistitis alitiásica, uno se puede morir de una colecistitis alitiásica del cuadro séptico. Pero no se puede hacer la coliotomía si no suspenden el clopidogrel. Y si uno suspende el clopidogrel en el postoperatorio inmediato de un stent liberador de drogas, el stent se tapa. Y a nivel cerebral se tapa hasta que se muere. Bueno, hay trabajos que hablan de eso. ¿Cuándo no suspender la antiagregación? Cuando hay stents. ¿Y si sangra? Bueno, pero esto es riesgo-beneficio. Pero eso sí, hay trabajos, no los tengo acá, no me acuerdo, pero en la bibliografía que consulté para hacer esto, sí, hacían referencias. ¿Cuándo no suspenderlo? Cuando hay stents. ¿Coronarios o en otro lugar? Porque aumenta mucho la incidencia de trombosis intestinal. Bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Siempre tenemos, en general no tomamos esta decisión solo por muchas razones, de cuándo suspender una antiagregación o anticoagulación, pero hay veces que, por ahí no tanto en este ámbito, pero mientras más te alejas de Buenos Aires, más difícil es conseguir. A veces
un equipo completo, con hematólogos, y a veces tenemos que tomar decisiones. Por eso es útil, por lo menos, conocer algo, saber a dónde ir a leerlo, si tenemos que tomar la decisión externa en algún momento. Una duda, recién cuando hablamos del tema de la aspirina, por lo que entendí, la dosis de la que hablan es siempre la de 100 miligramos. Perdón, la de 100 miligramos. El trabajo es El trabajo ese era con la de 100, que es la Prevent, digamos. Pero quizá en ese caso sí sería factible realizar el procedimiento con los 100 miligramos, de la que de ninguna manera se puede realizar. La de 500. 500, eso que no hay duda. Lo que pasa es que de 500 es la que se toma para cefalea. La antiagregación con aspirina está demostrado que esos eran trabajos de 375 miligramos versus habían 80 y de 100 miligramos. Siempre complicación como la de 100. Sí, pero lo que demostraban era que a más de 100 miligramos no aumentaban los beneficios y sí aumentaban las complicaciones. Por eso, cuando estamos hablando de no soy cardiólogo, pero cuando estamos hablando de antiagregación, en general en relación a riesgo cardiovascular, la aspirina Prevent o en general rondan los 100 miligramos. Y con eso alcanza para antiagregar por toda la vida media de la plaqueta, independientemente de la dosis. Lo que sí es importante es que si la vas a suspender, tenés que suspenderla 5 días. O sea, menos de 5 días no tendría mucho sentido. No. Y nosotros generalmente la suspendemos 5 días antes y decimos 5 días después. ¿Tiene sentido eso? Yo creo que no, pero quiero saber tu opinión, o lo que has leído. Sí. Sí, no recuerdo bien ahora, pero sí. Porque es un tema interesante ese, porque el tema es, posiblemente en una cirugía convencional, uno podría decir que sí, por el tema de reparación tisular y algo, pero en algo donde vos estás pinchando, estás entrando, donde algo que la lesión tisular es mínima, posiblemente la cantidad de plaquetas que se van a depositar en el momento que vos haces la función podría ser que al otro día o al otro podrías recomenzar con aspirina. De cualquier manera, a pesar de las recomendaciones de CIRSE, a pesar de todas las cosas, vamos a seguir con los 5 días y 5 días, pero esto es interesante, sobre todo en esos pacientes muy límite donde los cardiólogos insisten en darle la medicación, nosotros no que se queremos dar, y donde hay que acortar días. Por eso si quisiera hilar más fino, tendría que ver en cuánto tiempo comienza la aspirina a inhibir las plaquetas, porque por ahí en hacer efecto tiene cierto tiempo y eso podría evitar que uno realice inmediatamente. Todo eso te entra en duda más cuando pensás en los procedimientos endovasculares, claro, que se hacen en pacientes antiagregados, anticoagulados, salen del procedimiento con antiagregantes. Sin duda, bueno, sin duda. La verdad es que uno no ve tantas complicaciones. Lo que pasa es que cuando ocurren son muy graves porque es muy difícil parar el sangrado, porque es un sangrado específico, es un sangrado que es muy difícil de parar. En cuanto al doble guantes, entonces vos nos decís que tal vez tendríamos que hacerlo de regla si consideramos que todo paciente potencialmente es un transmisor, sepamos o no, de enfermedades principalmente hoy, siglo XXI, virales. Más el hecho de que el doble guante podría en alguna bibliografía dar alguna ventaja, ¿tu recomendación bibliográfica cuál sería? Sí, que usar doble guante. Hoy en la mañana quería que no. Entonces, a partir de ahora, bueno, nuestro grupo va a hacer usar doble guante de forma sistemática, considerando que todo paciente, sepa o no, es portador eventual de una enfermedad. No podemos pedir saber para usar doble guantes. ¿Sería así entonces? Sí, pero también hay que ver una visión más global, es una suma de cosas. O sea, que si uno usa doble guante, pero no es cuidadoso con el manejo de agujas, por más que uses triple o cuádruple o quíntuple guante, va a pinchar igual. Perfecto, perfecto. Y donde yo sigo haciendo preguntas, pero yo soy muy preguntón, pero dejamos abierto. Quiero hacer un comentario.
Yo durante bastante tiempo usé guantes plomados. Los guantes plomados quirúrgicos, que son los que vos mostraste, no son diferentes que un guante común que uno use, o desde ya no son diferentes que doble guante. O sea, es mejor que un doble guante a nivel de sensibilidad, movimiento, etc. Puede ser un poquitito más que un guante común, pero no mucho más. El problema que tienen, aparte del costo, es que algunos equipos de rayos tienen automático, ahora menos, pero muchos tenían automático la cantidad de radiación que daba, y cuando veían algo más opacos hacían más fuerza, etc. Entonces terminaban compensando, entonces te terminabas quemando igual las manos. ¿En qué procedimiento uno podría pensar en los de intervencionismo no vascular que tienen que usar guantes plomados, si pudiera contar con ellos? Posiblemente en dos. Uno, el drenaje biliar por la izquierda, y otro, la gastrostomía percutánea. Son los dos procedimientos donde uno se irradia más la mano. Para no irradiarse tanto la mano en la gastrostomía percutánea, hay una serie de tips técnicos que vamos a ver cuando veamos la clase de gastrostomía percutánea. Y en vía biliar izquierda, yo creo que una opción es ponerse al revés. Entrar desde la izquierda del paciente, y no como se hace normalmente, entrar desde el parado desde la derecha. Yo también lo vamos a ver cuando veamos la clase de vía biliar. Pero posiblemente eso puede ser un atenuante a estar menos con las manos abajo de las de rayos, porque, como bien dijiste, cuanto más estás en el rayo, más riesgo tenés. No sé, ¿un comentario? ¿Algo más? Creo que ha sido una charla muy interesante, donde un montón de aspectos donde generalmente no hablamos los cirujanos o los radiólogos intervencionistas, sobre todo los cirujanos en los que hace radioprotección, etc. Los rayos no se ven, los rayos es muy común ver, no en intervencionismo o en cirugía percutánea, pero sí en cirugías convencionales, los cirujanos utilizando rayos, por ejemplo, una colecistectomía laparoscópica, haciendo una colangiografía intraoperatoria, sin que nadie se proteja. Con la idea de, no, váyanse los demás, yo me quedo, con una cuestión medio valiente de abandonen el barco, que yo me estrello, no sé, una cosa medio extraña, que está basada, por un lado, dirían los no cirujanos, en que los cirujanos nos creemos inmortales y muy cercanos a Dios, y la otra, que es la más real, es que los rayos dañan sin sentirlo. Entonces uno cree que no le están dañando y están dañando. O sea, la protección con plomados que no estén quebrados, con plomados que estén enteros, que estén en buena condición, que no estén pasados en el tiempo, y con protección tiroide es fundamental. Los anteojos plomados son interesantes, sobre todo porque las gafas, creo que en protección global también son interesantes, y los guantes es lo más discutible de todo. Pero lo que no hay duda es que no se puede hacer ningún procedimiento sin plomado y sin protección tiroide. Esto es fundamental y no debe admitirse que haya. Y si hay alguien en la sala sin protección, tiene que estar, primero no puede pasar, pero si pasa tiene que estar muy alejado para que la radiación primaria y la secundaria no lo dañen. Bueno, los radiólogos tienen muchas clases y cursos sobre radioprotección, y los cirujanos no tenemos ninguna. Y creo que es claramente muy importante clases como esta. Muy bien, Emilio, nada más, muchas gracias, cortamos.